Qué gusto que nos pueda acompañar en esta edición especial de Central Noticias. Estamos desde la Universidad Concordia, Montreal, Canadá. Vamos a conversar con el exministro de Obras Públicas y Transportes, pero también profesor desde hace algunos años, más de 10 creo, aquí en la Universidad, don Luis Amador. Gusto en saludarlo, don Luis. Igualmente, gusto de saludarte, Douglas, y a todos los que nos miran. Un placer de nuevo estar con ustedes y compartir un ratito. Es la primera aparición suya después de la salida de Costa Rica. Después de la desaparición. Después, ¿sí? ¿Estaba desaparecido o realmente, digamos, era parte de ese acomodo de le dicen está destituido, ahora tiene que usted ver qué hacer? De ahí, destitución significa despedido por primera vez en toda mi carrera. Nunca me habían despedido, siempre había renunciado yo. Y significa también que ya no tengo salario, que ya no tengo cómo pagar la hipoteca, ya no tengo cómo vivir o sobrevivir, y que el trabajo que había dejado congelado hace 2 años aquí en Canadá, en la universidad, tocaba reactivarlo para poder subsistir. Significaba tener que regresar acá porque de nada servía seguir en Costa Rica, y significaba pues emprender un nuevo capítulo en la vida mía. La gente decía, ¿por qué se va corriendo? No me voy corriendo, pero hay que entender la situación. Sí. La universidad tiene tiempos para la reactivación. Yo tengo que venir a hacer papeleo interno, tengo que presentar informes de qué fue lo que estuve haciendo cuando estuve en el exterior, tengo que hacer gestiones en recursos humanos, en la oficina de la rectoría, en la oficina del decanato. Todos esos trámites toman tiempo. De hecho, mi reactivación oficial aún no ha empezado y estamos haciendo todo lo posible para que sea lo antes, que empiece rápido, ¿no? Pero de ahí es el poder reactivar lo que era mi trabajo de investigador, etcétera, y pues también empezar a contactar a todas las otras empresas a las cuales yo les daba consultoría, que muchas de ellas están en Medio Oriente, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, y empezar a ofrecer de nuevos servicios para ver si alguien me vuelve a contratar. No es garantizado, ¿verdad? Después de 2 años. Ya después de estos poco más de 15 días, don Luis, ¿cómo evalúa usted este proceso? ¿Cómo ha sido para usted desde el momento en que el presidente le dice ya no continúa más aquí como ministro? Es un proceso donde uno se saca un cassette de la cabeza y se tiene que meter el otro cassette en la cabeza, donde uno tiene que tomar decisiones con la cabeza fría, donde uno tiene que realmente priorizar y donde uno tiene que enfocarse en empezar de nuevo lo que uno hacía antes, pues que estaba ahí pausado. ¿Qué cambió en Luis Amador, el ministro, a Luis Amador, el profesor? ¿Qué cambio? ¿Usted qué cree en su vida? ¿Fue un punto de inflexión complejo? No hay ningún cambio. Yo era exactamente tal cual, la gente lo sabe. Yo hablaba con la misma transparencia y la misma honestidad que siempre lo he hecho. Siempre me he sentido muy incómodo. Por eso cuando usted ve que yo estoy en una situación incómoda, mi cara se lo va a decir directamente. Y si yo me quedo callado es porque no puedo decir la verdad, porque tiene consecuencias que van a impactar a muchos. El cambio realmente es simplemente un cambio de dónde estoy físicamente y es un cambio de a qué me estoy dedicando. Con la misma pasión que hacía mi trabajo en Costa Rica, en el ministerio, tratando de mejorar la situación, con esa misma pasión hago aquí mi investigación, que ahora es un aspecto más amplio, pues involucra a diferentes gobiernos, etcétera. Con la misma pasión hago la consultoría, con la misma pasión le enseño a los estudiantes o superviso estudiantes de maestría o doctorado desde acá. 2 años prácticamente en el gobierno, en un ministerio muy complejo, porque yo creo que en eso estamos de acuerdo. Es decir, siempre hemos visto el rol del ministro de Obras Públicas y Transportes, o ministra, digamos, si fuera el caso, un área a veces minada. ¿Usted sintió que estaba en un área minada cuando aceptó ser ministro de Obras Públicas? ¿O fue que las bombas se pusieron después? No, yo sabía que iba a un área minada, eso ya se sabía de antemano. No había miedo, la diversidad de temas que trabaja el ministerio, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, transporte público, licencias, inspección técnica, todo este tipo de temas son temas que yo he venido trabajando en una u otra capacidad, en consultoría o en investigación, entonces conocimiento técnico pues no era un reto. El reto era más luchar con esa burocracia instaurada. Costa Rica tiene una burocracia
que nos dificulta tomar decisiones y hacer las cosas. Todo requiere de procesos largos, de documentación, etcétera, que bueno, no vale la pena realmente meterse en eso, pero en realidad no hay diferencia. Don Luis, varias de las fracciones en el Congreso reprocharon mucho su salida en el sentido de que por qué se fue y no dio la cara. ¿Qué le dice usted a esos diputados justamente sobre el tema en particular? Vea, vamos a ver cómo se la contesto. Por un lado, nadie me iba a dar trabajo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la campaña que inicia es una campaña de desprestigio. ¿Usted considera que es una campaña orquestada? De ahí, ¿qué pasa cuando usted tiene una persona que coquetea con la posibilidad de servirle a su país de manera desinteresada, que no tiene ningún ligamen político con absolutamente nadie, que no tiene ninguna deuda con absolutamente nadie? ¿Y qué pasa entonces con los otros que también quieren llegar en el 2026? De ahí empiezan a sentir esa posibilidad de que ellos no logren llegar. Y entonces, ¿qué hace uno? Vea el caso de Nixon. ¿Qué hizo Nixon en sus años con los candidatos que iban en su contra? Desprestigió al otro candidato para que el segundo, que era más débil, fuera el que se le tuviera que oponer, y ganó con una gran mayoría. ¿Qué cree usted que se hace en los países? Usted desprestigia a la persona que tiene alguna posibilidad de realmente venir a hacer un cambio, porque entonces eso significa que quienes han estado ahí y que han tenido poder o que ejercen poder o que de alguna forma manipulan el sistema, pues ya no lo van a poder hacer. Y entonces una campaña de desprestigio, ¿qué significa? De ahí la palabra más popular del mundo, corrupción. Y entonces con esa palabra se deja una nube negra ahí en el ámbito, y lo que se trata es de tratar de bajarle el piso, como se dice popularmente. La Asamblea de Costa Rica y nuestro sistema desgraciadamente es muy inmaduro. Se ha enfocado muchísimo en utilizar las posiciones mal comprendidas de inmunidad para hacer politiquería. Para que la gente me entienda, ellos, en lugar de estar haciendo una revisión integral de todas las leyes y tratando de ver cómo otros países han cambiado su marco legal y cómo aplican eso en Costa Rica para modernizar, en lugar de hacer eso, lo que hacen es hablar y hablar, y lo que hacen es usar eso para entonces desprestigiar a los que pueden ser oponentes y figurar para entonces atraer más votos hacia sus partidos. Claro, pero no hubiera sido un tema de discusión si no hubiese pasado lo que ocurrió, que fue la destitución, y que dio de alguna manera como alguna duda de por qué, ¿verdad? Porque todo el mundo se preguntaba ese día en la conferencia de prensa de última hora qué es lo que se va a anunciar. Hay una oposición claramente al gobierno actual por todos los costados, es un hecho. Usted ve las discusiones que están en la Asamblea. Creo que es propio, digamos, de un gobierno que tiene una forma particular de guiarse, digamos, y establecer estas comunicaciones incluso con la oposición. Pero en este caso particular, ¿usted qué le dice a los diputados? Hay un tema de llegar el momento en el que usted va a ir a Costa Rica y dar las explicaciones necesarias, incluso a la Asamblea, don Luis. Es que las explicaciones en este momento hay que dárselas a la Corte, al Poder Judicial. Claro. La Asamblea Legislativa, cuando me llame, participaré. Dicen ellos que van a llamarlo a comparecer. Sí, ellos llaman a comparecer a todo el mundo. Cuidado, no te llaman a vos o a usted que está viendo. Nada más identifique el motivo y ellos lo van a llamar a comparecer. Es un show político donde ellos hablan y hablan y hablan, y cuando a uno le toca contestar le dan 30 segundos para contestar 5 minutos de acusaciones. Y ellos no son un tribunal, ni tienen la potestad de tribunal. Eso lo tiene el Poder Judicial. Gracias a Dios en Costa Rica eso sí es muy maduro. El Poder Judicial está perfectamente separado, es fuerte. Yo todavía creo en la justicia en Costa Rica y sé perfectamente que se va a limpiar mi nombre, aunque va a durar tiempo y me va a costar todos los ahorros pagando abogados, pero esa limpieza se va a dar. ¿Y usted tiene planeado volver a Costa Rica en qué momento, don Luis? Cuando me llamen las señores de la Corte, iré a Costa Rica a dar las declaraciones, ahí sí, en toda su amplitud,
declaraciones que hoy en una entrevista como esta, por ejemplo, no puedo dar porque se está estudiando el caso y entonces eso alertaría a posibles personas que estén involucradas a ocultar o destruir o lo que sea. Entonces no es conveniente por eso, pero en ese momento iré. Y en un futuro, si la campaña de desprestigio no surtió efecto y no borró de los costarricenses todo el esfuerzo que se hizo desde el ministerio, no solo en los temas del ministerio, sino transversalmente con temas país, si eso no se borra y el desprestigio no es exitoso, como lo quieren hacer, entonces si los costarricenses realmente quieren que regrese, yo regresaré. De hecho, no sé si usted lo analizaba, me imagino que por estar en el rol y en el día a día como ministro de Obras Públicas, quizá no, pero había muchas encuestas, don Luis. Habían estudios de opinión que le daban a usted un nivel alto de popularidad en el gobierno. De hecho, incluso preguntábamos en la misma conferencia de presidente, bueno, don Luis Amador fue su ministro más popular. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Alguien le llegó, le habló, le dijo, hey, aquí hay una posibilidad interesante? ¿O no del todo? ¿No era algo que usted tenía en su mente? Sí, sí. Yo estoy escribiendo un libro, de hecho. Y una de las frases del libro es una pregunta que me hace mi hijo Santiago. Él en el 22 me pregunta, porque estábamos viendo un debate, y yo contestaba absolutamente todas las preguntas. Y entonces él me decía, ¿por qué usted no se tira? El demostrar que se pueden hacer las cosas hace que la gente empiece a ver, bueno, que eso se puede hacer a nivel de todo el gobierno, no solo el ministerio. Y entonces sí, se empieza a dar un apoyo que yo mismo llamo y les pido el apoyo para poder opacar las voces de todos los que nos están atacando. Yo todavía creo en el proyecto político que se inició en la administración y que está en curso. Sí se me acercan diferentes grupos, me llaman y me empiezan a hacer ofrecimientos para un futuro. La respuesta para todos ellos fue, hay que esperar. Yo en este momento estoy completamente concentrado en sacar mi labor como ministro. Hay muchísimos proyectos corriendo que queremos terminar. En el futuro habrá tiempo para conversar de esas cosas. Pero entonces sí hubo un interés de parte de grupos políticos. 5 grupos se me buscaron. 5 grupos. A través de 5 voceros, 5 diferentes grupos me buscaron. No le voy a dar los nombres exactos. Bueno, dice Gerardo Vargas que más bien usted le dijo que usted era de cuna socialcristiana. Con él estuve en una reunión privada en la cual conversamos, correcto. Él es uno de los 5 grupos. Entonces sí hubo un acercamiento, pero de él representando a alguien, porque Juan Carlos Hidalgo dice que nunca hubo tal contacto. El presidente pero es que Juan Carlos Hidalgo es quien está apadrinado por Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, digámoslo con nombres y apellidos, y él es el que quiere correr como candidato de la unidad. 5 grupos políticos se acercaron entonces, claro, me imagino tenían la información de lo popular que usted estaba haciendo y que, le voy a decir, 15 días después, yo no sé si usted revisa las redes o le pasan algún reporte o algo, primero fue como el tema de negación, se lo decía ahora, ¿no? La negación, ¿cómo el ministro Luis Amador ya no es ministro? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Después fue como la aceptación, bueno, si el presidente lo hizo tendrá su razón, y después fue como, es que va a ser presidente. O sea, son como las 3 conversaciones que hay en redes sociales. Y uno hace esta entrevista, y lo voy a decir, y entonces decía, ahí está OPA y Central tratando de hacer campaña para usted. Y yo siempre he dicho, para nosotros es como tan transparente sentarnos con todo el mundo a conversar, y de hecho esta, me parece a mí, es una continuación de una primera entrevista que tuvimos. Incluso fue la entrevista larga que usted dio antes de la destitución, y fue pura coincidencia. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque, ¿cómo evalúa usted hoy? Primero, que 5 grupos políticos se le acerquen, lo que la gente está diciendo acerca de Luis Amador y cómo compagina con su proyecto político, si es que ya usted está pensando en alguna campaña electoral para el 2026. Yo le agradezco muchísimo a la gente que ha mostrado apoyo, que ha mostrado y enviado mensajes. Es difícil decirlo, pero la vanidad de ser popular nunca me desvivió. Yo salía y caminaba normal, y como usted y yo me iba caminando a la oficina todos los días, y ahí me encontraba a don Ricardo, que limpiaba las aceras, un funcionario de la Municipalidad de San José, y lo saludábamos, intercambiábamos alguna palabra. Ahí me topaba hasta el mismo banderillero que estaba con lo de las licencias. El apoyo popular, digamos que se
se da como un agradecimiento, yo creo, porque la gente se da cuenta de que uno está tratando de hacer las cosas, aunque es muy difícil, no se lo voy a negar. En una entrevista de otra persona me decía, pero ¿cómo es que usted no vio la noticia? Y hay muchacho de Dios, y cuando yo llego a la casa y me siento en el sillón, cabeceo y me doy cocazos contra la pared porque me quedo dormido de lo cansado que llego. Mi proyecto futuro, en este momento, tiene una dualidad y estoy en un dilema. Por un lado, tengo que levantar de nuevo lo que existió hace algún tiempo aquí para poder subsistir, como lo he dicho. Por otro lado, sé lo que hay que hacer para caminar con muchas cosas en Costa Rica, no solo a nivel de obras públicas, a nivel de desarrollo urbano. Ese desorden que tenemos como capital y como ciudades. Sí. A nivel de educación, ese bilingüismo que no se está impulsando, ya eso tiene que acabarse. No podemos seguir así. A nivel de seguridad, a nivel de salud. Pero entonces ese dilema de ahí, se confronta el uno con el otro, son como dos realidades paralelas. Es como para los que creen en las líneas de la vida y entonces ven dos líneas que están corriendo en paralelo. No sé si alguien cree en esas cosas. Yo realmente en este momento voy a esperar. Voy a esperar porque creo que es justo que la gente esté muy clara que yo nunca he hecho ni voy a hacer nada malo y que tengo que desmentir todo eso. Y una vez que eso esté limpiado y completamente aclarado, entonces ahí veré si las personas realmente quieren y siguen mostrando su apoyo, entonces en ese momento podría darse una decisión. Pero hoy por hoy estoy en ese enfrentamiento de esas dos realidades. Nosotros, decía, habíamos tenido una entrevista relativamente larga, don Luis, antes de su salida. Yo le comentaba dos temas concretamente. Uno, si usted ya había visto de alguna manera que obras públicas siempre va a ser como un trampolín político, lo cual, digamos, me hace mucho sentido porque fue un puesto, de alguna manera, donde la gente volvió a ver un ministro que empezó a ganar notoriedad a partir de las decisiones que se tomaban o tratar de desentrabar lo que usted mismo decía, era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y dos, le preguntaba si realmente había tenido un punto de inflexión con el presidente Chávez en algún momento. Yo le decía, yo vi una conferencia donde me pareció que fue un punto de inflexión entre los dos. Entonces, la primera parte es, ¿está consciente de lo que le dio Obras Públicas y Transportes como un eventual trampolín político? Y lo segundo, el punto de inflexión con el presidente. ¿Qué pasó ahí? Yo estoy consciente que el país tiene grandes deficiencias en infraestructura y que se hizo todo lo posible para tratar de ordenar porque muchos proyectos que habían sido concebidos mal y había que arreglarlos y los que se podían ejecutarlos y dejar planeado para el futuro los que podrían venir. Yo nunca lo miré como un trampolín político porque realmente mi concentración estaba en poder hacer las cosas. Hay un libro, ahorita no recuerdo el nombre, y el capítulo 1 dice Never outshine the master. Eso le contesta, yo creo, la segunda pregunta, donde yo creo que llegó un punto donde lo que se venía haciendo, pues venía demostrando que lo mismo podía hacerse en muchos otros ámbitos, donde yo mismo voluntariaba para poder impulsar otras cosas, ¿verdad? Al momento de mi salida habían conversaciones para tratar de impulsar temas claves. Vea, si usted ve el país, todo lo que se viene haciendo y usted ve día a día, eso son peanuts. El país necesita una fuente fuerte de ingresos, sean los recursos naturales, sea un modelo como Panamá, sea un modelo como Emiratos o Qatar con el desarrollo inmobiliario, sea un modelo como Singapur, donde se ha logrado acelerar los servicios financieros y la atracción de multinacionales. En eso es en lo que hay que concentrarse, para que entonces haya suficiente ingresos para poder hacer todo lo demás. Y entonces esas conversaciones venían ocurriendo para tratar de impulsar temas en todas esas líneas. ¿Pero eso fue algo que usted voluntariamente Por supuesto, hizo? Eso no es de obras públicas, pero es algo claro, que tiene que hacerse. Pero entonces, en esas conversaciones ya eso fue incómodo a lo interno del gobierno.
Yo no sé si sería incómodo. Por ahí hay un mensaje de alguien que usted conoce que dice, empezó a disparar por todo, empezó a dispararse mucho. De ahí, yo no sé si será dispararse mucho, pero yo sí sé que si usted quiere cambiar un país, usted no puede cambiarlo con las cositas y el montón de reuniones diarias que lo hacen a uno perder tanto tiempo. Uno lo puede cambiar únicamente con grandes habilitadores de desarrollo como los que le acabo de decir. Pero usted sigue, me decía ahora al inicio, que sigue creyendo, digamos, en el proyecto político. Es decir, no hubo un divorcio, porque usted me decía también en la entrevista que había de alguna manera una sintonía con lo que el presidente quería hacer y que esa sintonía hacía que usted creyera en ese proyecto político. ¿Hoy sigue creyendo en ese proyecto político? Yo renuncié básicamente a consultoría en Medio Oriente que me daba $10,000 al mes, más mi salario aquí en la universidad que son $150,000 al año, dólares, para que usted tenga una idea de lo que yo renuncié. Y si renuncié a eso fue porque yo creía en poder ir en ese proyecto político a cambiar el país. Si permanecí todo este tiempo hasta la sorpresiva, los abogados dirían intempestiva, destitución, pues se da porque yo seguía creyendo en ese proyecto político. Ahora todos tenemos formas de hacer las cosas. Usted hoy se pudo haber venido en un taxi, yo me pude haber venido caminando. Hacemos las cosas de manera diferente. Creemos en formas diferentes. Yo soy una persona que cuando yo pruebo algo y el camino se me cierra a la puerta, yo no le sigo dando bombazos a la puerta para que la puerta se abra. Yo me voy y busco otra forma de llegar al mismo destino. Y ahí es donde entonces empiezan a haber diferencias, ¿verdad? Diferencias en cómo hacer las cosas. Entonces, ¿no hay ni un resentimiento con el presidente, se lo pregunto, por la forma en que usted salió? ¿No hay, digamos, sigue creyendo usted en el gobierno como tal, en el proyecto político del llamado rodriguismo? Es que ya yo no sé si chavismo o rodriguismo, porque hay tendencias por todo lado, pero la gente habla, digamos, de un rodriguismo. La gente vio un cambio porque se rompió un esquema, se rompió una tendencia de mucho tiempo donde 2 o 3 partidos venían controlando el país y alternándose, donde esos 2 o 3 partidos tenían ligámenes directos con unos pocos que les seguía interesando sostener su estilo de vida con sus negocios. Eso se rompió y se empezaron a dar cambios, se empezaron a impulsar proyectos, se empezó a impulsar ciudad gobierno, se empezó a impulsar, analicemos si realmente vale la pena el gas natural, se empezó a impulsar, y el canal seco, ¿qué hacemos con eso? Se empezó a impulsar diferentes cosas que son estratégicas para un país, los aeropuertos internacionales para desarrollar Limón, desarrollar el sur, ¿verdad? O sea, estoy citando ejemplos en el aire para que usted entienda, la gente que nos escucha sepan un poco el contexto. Y bueno, en este momento, resentimiento no, todos somos humanos, cometemos errores y yo lo entiendo desde esa manera. ¿Usted cree que su destitución fue un error? Si usted lo mira fríamente y usted quiere a alguien que le esté impulsando muchas cosas, sí, por supuesto que es un error, porque se venía cumpliendo con todo lo que se venía pidiendo. Si usted lo mira políticamente, posiblemente vaya a pensar que no es un error. Pero depende desde qué ángulo y dónde esté usted pero como claro, observador. Pero desde el punto de vista político, yo podría decir, bueno, puede ser la continuidad de un proyecto político. ¿Usted sintió que era parte de esa continuidad o que podía ser parte de esa continuidad? Yo quería ser parte de esa continuidad. ¿Y se lo dijo al presidente abiertamente en algún momento? Hubieron esos comentarios que uno hace a lo largo del tiempo donde se da una broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma, de un lado o del otro. Sin embargo, pues cada quien tendrá sus motivos, ¿verdad? Tal vez esa continuidad quiere darse por otros medios o evidentemente esa continuidad se quiere dar por otros medios en realidad. Claramente no es usted.
No, pues por supuesto que no. Eso creo que todo el mundo lo tiene muy claro, o al menos esa no es la pretensión. Si la gente cree otra cosa, pues hablaremos una vez que mi nombre esté limpio y veremos si eso puede ser o no puede ser. Ya es algo que queda para el futuro. Claro, porque además la posibilidad de que usted entre en esa defensa, en ese limpiar su nombre, que es lo que usted me está diciendo, si usted queda limpio, quedará además con un posicionamiento, digamos, interesante en el mapa político. ¿Lo ha pensado? No lo he pensado. Está concentrado en este momento me desvive los miles de dólares que hay que pagarle a los abogados de mis ahorros. Los tengo así controladísimos. Hay días en los que he comido y cenado pan, para que usted entienda dónde está uno tratando de ahorrar para poder pagar. Creo que es parte de la experiencia. No es la primera vez. Cuando me vine a Canadá en el 2010 me tocó comprar el pan añejo, congelarlo y descongelarlo para poder alimentarme. Sí. Así que no me desvíe tampoco, y también es una experiencia de realidad que muchos viven en Costa Rica. Realmente el enfoque en este momento es un enfoque de supervivencia. ¿Le dolió la destitución, don Luis? No, me extrañó en realidad, porque si a mí me hubiera tocado hacer eso con un ministro en una hipótesis de ese tipo, pues yo simplemente le hubiera llamado y le hubiera dicho, a ver, no me gusta esto, hubiera preferido que lo hicieras de esta manera, la próxima vez mejor conversamos con respecto a tal tema antes de que lo digas por los medios, o yo prefiero esto, contrario a lo que vos pensás, por este y este motivo. Trataría, si es una persona que me está trabajando, ¿verdad? Si es una persona a la que le he hablado y no ha hecho absolutamente nada y todos los temas están rezagados y no se ha visto que ejecute absolutamente nada, pues entonces sí, lo llamo y le digo, de ahí, qué pena, pero ya pasaron tantos meses, no se ha visto acción en todo y de ahí voy a prescindir. Son las formas de hacer las cosas. Yo sé, estoy clarísimo que el proceso está... obviamente el caso de la pista de aterrizaje del Daniel Oduber está en el proceso en tribunales, y eso lo tengo muy claro, don Luis. Pero al interno del gobierno siempre estuvo claro cómo iba a ser el proceso y cómo iba a ser esta reparación de la pista. Vea, me tienen los abogados tan advertido de una respuesta con respecto al Daniel Oduber Quiroz que no le puedo dar detalles. Sí. Pero sí le puedo decir que es un tema... que se venía conversando desde muchos meses, que se sabía que la vida que le quedaba era poca. La NAME hizo un estudio donde el mismo la NAME dice, le queda, ahorita no recuerdo la cantidad de años, pero ahí lo dice, todos los activos de infraestructura se van deteriorando. Uno les puede, de hecho es mi área de expertise, es una casualidad. Uno les asigna una curva que es más o menos cuánto va cayendo hasta que llega a un punto donde ya pierde la vida útil, y ese punto tiene una cantidad de tiempo dada. Grandes efectos climatológicos pueden hacer un cambio abrupto en esa tendencia y hacer que el activo muera, igual que como colapsa un puente instantáneamente, un activo que se va deteriorando paulatinamente por un impacto climatológico puede simplemente perder lo que le queda de vida útil repentinamente. Eso se tenía claro, y ya pues los detalles específicos de cómo se manejó, creo que la gente los conoce, y es parte de lo que en la Corte se está discutiendo, y es parte de lo que iremos a dar declaraciones cuando me llamen. Bien, don Luis, ¿aprendió usted a navegar en estas aguas políticas? ¿Se las imaginaba así? Pues fue como un tsunami lo que pasó ahí. De ahí, ¿qué le puedo decir? Vea, la politiquería de verdad que es, y no me estoy refiriendo a nada en específico, pero es sucia. Porque hay, y usted no me ha preguntado quiénes son. No, ya, pues espérese. Pero la politiquería, yo soy un técnico. Que tal vez para que usted me entienda. Yo siempre le dije, usted es técnico, y yo le decía, usted es político, y usted me decía, no, Douglas, yo soy técnico. Pero es que, Douglas, a mí me ha tocado tomar los datos crudos de Tanzania, de Uganda, de Canadá, de Ecuador, de Qatar, de todo el país.
y analizarlos para sacar el sistema de infraestructura, sacar el sistema de transportes, ver lo que es el transporte público, ver lo que es, cómo es la movilidad, de dónde la gente se establece a nivel residencial. O sea, y entonces cuando uno ha tenido esa posibilidad de montar modelos econométricos o de montar modelos de optimización, uno tiene una comprensión del panorama social y económico de otros países, y uno lo ve en Costa Rica también. Los datos de Costa Rica por ahí están, o estaban, porque me quitaron la computadora, pero por ahí hay una copia. La compu y el teléfono. La compu, el teléfono, el reloj y absolutamente todo. ¿El reloj ¿verdad? se lo quitaron también? Ah, no sabía que el reloj le habían quitado. Sí, el reloj, el teléfono, la compu tenía todos los modelos de los últimos 10 años, todas las investigaciones, todas las bases de datos. Por eso es que le digo, yo tengo que llegar aquí a arrancar de cero con lo que está en mi cabeza únicamente. Gracias a Dios y a mi padre, que siempre me impulsó para que yo me educara. Pero bueno, esa politiquería o la forma en que se maneja la política, no me la imaginaba así. Son como dos mundos. Hay un mundo que es el que usted que está en su casa mira. Y es el mundo donde usted tiene cierto nivel de confort, usted no tiene nada que lo va a sorprender, sabe la rutina del día, pero hay otro mundo donde se mueven intereses, donde se dan presiones y donde realmente a uno se le revuelve el estómago. Porque usted recibió presiones. Ay, por supuesto, llamadas telefónicas en las que uno tiene que contestar, eso es tráfico de influencias, por favor no me pida eso. Llamadas telefónicas donde uno tiene que contestar, eso es ilegal. La forma de hacerlo es esta. O ni siquiera me llame, si a usted le interesa vaya y aplique a la licitación. Una en la que me decían, se estila un 3%, y yo, ¿qué? No. Y nunca más hablé con esa persona. O sea, todo eso se da, Douglas. Y son mundos que la gente no se imagina. Y entonces ahí uno entiende un poco el por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Sí, porque está totalmente en el ADN del país, ¿no? Prácticas que se han venido ejecutando que me parece que yo creo que ya hay una nueva generación que está aspirando a que el país pueda manejarse de forma muy transparente y de forma muy abierta con la gente. Y la gente no es tonta, Luis. Gracias a Dios la gente se ha ido dando cuenta. La alarma se ha sonado en múltiples ocasiones. Las personas analizan más, piensan 2 veces cuando les presentan un mensaje donde ellos dicen, pero ¿por qué? Ese sentido crítico, gracias a Dios, se ha ido desarrollando. Todavía falta, porque todavía hay personas que no están ahí. Decía una gran señora, doña Rosaura, de la malicia indígena, y creo que tiene toda la razón. Y es parte de lo que me hizo falta, tal vez un poco. Y creo que muchos costarricenses sí han logrado desarrollar esa malicia indígena, donde no creen lo que se les presenta de primera instancia, sino que realmente tratan de ver si eso es o si hay algo más detrás. O sea, usted cuando llegaba, usted sí cuestionó muchas cosas a lo interno. Por supuesto. ¿Proyectos concretos? Sí, por supuesto. Por supuesto. O formas de hacer las cosas. ¿De dónde vienen esos tentáculos del mal? La tenía. Era obvio que le iba a preguntar, pero porque uno puede tener muchas interpretaciones de los tentáculos del mal. Uno puede decir, bueno, usted acaba de decir, bueno, la política o los partidos políticos que están tratando de ya abrir una carrera electoral. Vean, hay unos cuantos que tienen poder o ejercen poder. Hay amos de foca y de perros que ladran y que usan para mover cosas. Hay estos grupos que de repente les interesa que una pista allá en medio de la nada sea aeropuerto internacional porque su desarrollo inmobiliario está muy cerca. Y entonces tratan de influenciar. Y eso es parte de ese arraigo de mala hierba que está ahí, que hay que terminar de arrancar, y cuando uno lo arranca se sale la raíz, pero a veces queda un cabo metido y vuelve a salir. Esos tentáculos, ¿qué hace un pulpo? Con sus tentáculos te atrapa, te jala y te sostiene.
qué pasa en mi caso particular. De ahí, a mí nadie me va a dar trabajo en Costa Rica, eso ténganlo claro. Pretender que yo me quede en Costa Rica y encuentre trabajo es absolutamente misión imposible. Pero más allá de eso, los tentáculos son todos esos grupos de poder o que ostentan poder y que siguen tratando de manipular las cosas, y que entonces el retener para obligarlo a uno contra acusaciones a quemar todos sus ahorros para defenderse, a no tener trabajo para entonces ni siquiera tener una forma de subsistir, de ahí es la mejor estrategia. Desprestígielo, llévelo a la bancarrota, dobléguelo en sus rodillas y entonces ahí lo opacamos completamente. Y en la manipulación de algunos medios noticiosos, ahí montamos esa campaña para que todo el mundo crea lo que estamos diciendo. Ya después de 2 o 3 años, cuando ya él haya quemado todo lo que tenía ahorrado en su vida y logre probar que no era culpable y que todo fue montado, pues ya estamos en el nuevo gobierno, ya logramos llegar, ya lo estamos controlando, ya perdió la oportunidad que estamos tratando de cerrarle, y esos son los tentáculos. Pero los puede visualizar uno como, son gente en política, es gente en gobierno, son empresarios, ¿quiénes son? Vea, quienes tienen poder económico quieren seguir teniéndolo. Hay unos cuantos, no estoy diciendo todos, conozco muchos empresarios que a lo que he logrado ver son muy honestos y llevan sus negocios rectamente, pero hay grupos como ese caso que le menciono del campo de aterrizaje y su desarrollo inmobiliario, y usted sabe quién es el que me está viendo, que tratan de influenciar las cosas. Entonces sí, hay unos pocos por ahí, hay otros que están en política, hay otros que estuvieron en política, y ellos quieren regresar, porque regresar significa que entonces todo esto que uno está quitando, donde el 3% se estila y donde se recibe a tal empresario, pero ¿para qué se recibe al empresario si hay una licitación? Si le interesa, vaya, aplique a la licitación. Es innecesario que me llamen a una reunión para ese tipo de cosas. Ahí es donde entonces uno se da cuenta de que toda esa maraña, todos esos cabillos quedaron. Y están volviendo a resurgir, porque en esta administración que se supone los empezamos a deshiervar, pues parece que no deshiervamos completamente y que todavía está ahí. Pero fue un proyecto, digamos, en conjunto, o sea, el mismo gobierno estaba claro de estos tentáculos que usted empezó, digamos, que empezaron a deshiervar. De ahí, si yo mismo he enviado acusaciones a la fiscalía contra un montón de personas, no puedo dar detalles porque son en curso, o contra diferentes instancias. Creo que estamos claros y creo que es parte de la labor que se ha venido haciendo de empezar a quitar esas malas hierbas, pero de ahí están porque tienen toda la vida de estar, porque esos pocos han logrado acumular riqueza más allá de lo que usted se puede imaginar. Bueno, en realidad no tiene que imaginárselo tanto. Vaya, vea esas casas gigantescas de millones de dólares que ni en una vida mía, ni tuya, ni de un montón de personas jamás es imposible. Y entonces uno se pregunta cómo llegan a tener una casa de 5 o 6 millones de dólares. O sea, es que eso es inconcebible. Si uno se mata pagando la hipoteca para poder tener un lugar donde vivir. Y esos son los que todavía están ahí. Claro, haciendo la separación de quienes realmente sí han luchado por esa fortuna y que no tiene nada malo. No, y hay fortunas que son multigeneracionales. Claro, o sea, por supuesto, vienen heredadas. Yo conozco personas que su abuela era dueña de la mitad de Cayo Blancos y su madre, junto con su padre, que también venía de otra familia adinerada, se unieron y lograron juntar más. Con una casa grande ahí por el San Francis, y ahora en la nueva generación siguen acumulando porque transformaron propiedades y las hicieron apartamentos y han venido acumulando multigeneracionalmente. Pero hay otros que no es multigeneracional, sino que es repentino, ¿verdad? Yo no quiero acusar directamente a ningún empresario porque sería
el pagar justo por pecadores y eso no es justo. Sí, sí, sí. Muchísimos Sí, son muy honrados, le dan trabajo a un montón de personas y hay que estar muy agradecidos con ellos, porque ellos se ganan su vida dignamente y hacen las cosas bien. Pero desgraciadamente si hay un grupito chiquitico donde hay 2 o 3 que todavía están por ahí, a veces lo mueven a través de la política, con sus amigos, con los que logran que lleguen, pero que en realidad lo que hacen es representarlos para ellos no figurar. Y por eso yo digo, están los que tienen poder o los que ejercen poder, y lo ejercen indirectamente. Don Luis, quisiera hacer un repaso conversamos mucho de las obras que quedaban pendientes en Costa Rica. Usted insistía incluso desde que llegó que era un ritmo, no sé, de 116 mil millones de colones de inversión que tenía que haber de manera sostenida para que Costa Rica por lo menos pudiera avanzar en algo. ¿Con qué se quedó? Creo que la pregunta es bastante obvia, pero si hubiera logrado completar los 4 años, ¿cuáles hubieran sido las obras que usted dice fueron producto de mi gestión? Vea, me hubiera encantado ese aeropuerto del sur, me hubiera encantado el aeropuerto de Limón, me hubiera fascinado la modernización del tren en conjunto con la modernización del transporte público, los buses, para que los dos entroncaran. Habían 25 millones de dólares para hacer park and ride, estacionamientos, para que la gente dejara su vehículo. Y se el primero ya estaba en construcción ahí frente al aeropuerto Juan Santa María. Lo vi ayer justo. No solo estaba en construcción, sino que para la modernización de la Ruta 1 ya se había hecho subterráneamente desde el aeropuerto, saliendo y parando en esa terminal, en ese estacionamiento, y después llegando a la terminal del tren, un subterráneo como de 1 kilómetro, que se estaba tratando de que diera con el financiamiento la misma Ruta 1. La Ruta 1 estaba con unos peajes como de 1.500, 1.600 colones, muy razonable para todo el trayecto. La ampliación de la Ruta 27 estaba en negociaciones, pero eso es parte de las formas, y tal vez en esa sí la puedo referir directamente para que usted tenga un ejemplo concreto. Mi pensamiento siempre fue: titularicemos eso. ¿Por qué? Porque es una mina de oro. ¿Cómo es una mina de oro? Porque genera 90 y resto millones de dólares al año, que se los está dejando el concesionario actual, y en 9 años vence, o sea, se lo puede dejar el país. Entonces, la ampliación va a generar más flujo, usted puede apalancarse, usted puede sacar títulos valores, hay un montón de recursos en las operadoras de pensiones, pero son miles de millones de dólares, y lo que ahí se ocupan son 600 a grosso modo. En lugar de impulsar el seguirle inyectando la plata al concesionario actual, ahí lo ideal es, pero que el concesionario la ponga. Entonces el concesionario te va a poner sus condiciones por traer esa plata. Ahí lo ideal es, y hay que extenderle en esas condiciones al actual, 25 años más para que se queden. Lo ideal no, es titularizar, o sea, capturar esa plata al Estado, metérsela y en 9 años tener una mina que te genera 100 millones de dólares. ¿Qué haces con 100 millones de dólares? En 2 años el aeropuerto de Limón, en 2 años el aeropuerto del sur, la Ruta 1 la podrías financiar en 4 o 5 años, o sea, es una gallinita de huevos de oro. Ahí es donde la forma en la que yo prefiero no es la misma que la forma en que otros prefieren. Y usted puede interpretar. Yo creo que todos son muy inteligentes. ¿Qué más? La carretera de San Carlos, evidentemente. Me hubiera encantado hacer con Habdeba, revivirlo, para que APM utilizara uno de los puestos de Habdeba. Con eso se cancela la ampliación. Cancelando esa ampliación, las tarifas caen para el exportador. El ferrocarril entonces le trae la carga a APM en un patio multimodal de 9 hectáreas, en un terreno que está muy cerquita de APM, y ahí las mulas, que son las grúas de APM, recogen e ingresan la carga para que los camioneros... el famoso tren de carga, ¿no? Que los camioneros no tengan que entrar, y el mismo tren entra a Habdeba directamente. Entonces ahí reactivamos el Incofer porque ahí sí tenemos un tren de carga. Y a Habdeba el transbordo que está perdiendo, que es como $1 millón al año, aproximadamente, ya se lo gana, porque ya lo hace ahí mismo. Para el barco, hace el transbordo, mueve el barco, APM se encarga, sale el barco. Eso me hubiera encantado. La ampliación de lo que es la Ruta 21, que ya estaba puesta en un reciclaje. Reciclaje significa ponerle un peaje a la carretera 1 de Liberia, Cañas, Limonal, y cuando llegue a Barranca. Peaje módico, o sea, tampoco es que queríamos matar a la gente. $1,000.
y con eso empezar a ampliar la ruta 21. La 21 es la que sale de Liberia, pasa por el aeropuerto de Uber, llega a Guardia, llega a Comunidad y sigue bajando y eventualmente pega con la 18, que es la que entra al Tempisque. Eso debería estar a 4 carriles. Eso ya estaba en un esquema para tratar de impulsarlo a futuro. Eso me hubiera encantado hacerlo. El tren del Pacífico, que entrara a Caldera, era un proyecto de más largo plazo, pero por lo menos dejarlo encaminado. Y uno muy importante que yo venía impulsando y que no era de mi ámbito de competencia es el desarrollo urbano. Y a ver, entendámoslo claramente. Hay ciertos sectores que son propensos para que se desarrollen torres, pero hay que hacer cosas para que se desarrollen. Y ahí es donde en un futuro podríamos tener hasta un subterráneo. Todo el frente de Paseo Colón, Avenida Segunda, que pasa por los Yoses, llega al Mall San Pedro y del otro lado pega con la Sabana Enunciatura. Ese es el prime location para en un futuro tener eso, para que ahí se desarrolle. ¿Cómo se hace? Usted le pone unos incentivos porque usted agarra el plan de zonas homogéneas y tipologías de hacienda, le pone una tipología especial a lo que son edificios de alto nivel, para que la gente que compra ahí casi que no pague impuestos. Y entonces ahí usted los cambia su mentalidad y dejan de comprar afuera y compran aquí. Y ahí es donde entonces usted empieza a hacer subterránea todas las telecomunicaciones, porque con la densidad alta ahora sí lo puede hacer. Claro. Y entonces eso es parte de la renovación urbana. Hay otra parte de la renovación urbana que es la regeneración de la ciudad. Hay que poner esas normas. Si usted ve aquí afuera, ve que muchos edificios se parecen y se conserva la integridad, pero es porque hay una norma. A lo interno puede verse como usted quiera, pero al frente me va a dar un retiro, me va a poner una fachada que se vea con esta tipología. Eso se hace en muchos países. Y bueno, eran proyectos que venían encaminados. El aeropuerto de Liberia había que hacerle la ampliación, que esa también venía corriendo para que en un futuro se hiciera. El aeropuerto Santa María sabíamos que llega a final de vida útil en unos 15 años y que había que empezar a mover el de Orotina, pero moverlo de manera razonable. Meter al Incofer y sus 7 hectáreas en un esquema de regeneración, de desarrollo urbano con empresarios privados que pudieran dejar como en Kowloon en Hong Kong la estación abajo de trenes, pero del nivel 2 para arriba, comercial hasta el 5 y después un gran parque y después torres. Eso apalanca al Incofer increíblemente, eso se puede dejar impulsado también. El cierre de la circunvalación, obviamente, y todos los pasos y todas las obras chiquitillas que usted conoce, que ahí vienen corriendo. La reclasificación de la red de carreteras. No podemos seguir sosteniendo que los cascos urbanos sean red nacional. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país de este mundo el casco urbano tiene calles que son red nacional? La red nacional, señores, es para usted salir de una ciudad y llegar a otra ciudad. No para pasar dentro de la ciudad. Eso era una limpieza que se estaba haciendo. Las tipologías de los buses, esa es otra que se venía haciendo, que ingresaran buses eléctricos, esa es otra. Yo espero que el campeón, don Orlando Ramírez, termine de hacer que eso sea una realidad, que no se desanime. Y otros autobuseros también de la Cámara de Transportes, terminen de hacer eso una realidad. El desarrollo de las costas, muy necesario, pero bien hecho. Porque tenemos los 200 metros, los primeros 50 son playa pública, todo el mundo la disfruta, los siguientes 150 los tienen las municipalidades, se los dan en concesión de 20 años y reciben cualquier cosilla de pago de vuelta. Y mientras tanto usted ve en las Catalinas casas de 1, 2, 3, 4 millones de dólares. ¿No es mejor agarrar todo ese frente de costa, ponerlo en un plan bien ordenadito, vender esa tierra y con eso recuperar plata, pagar deuda interna y apalancarse para hacer los hospitales nuevos, las escuelas nuevas, los colegios nuevos y toda la infraestructura? ¿Cómo evalúa, porque yo se lo preguntaba también, ¿no?, que su mayor virtud, su mayor, digamos, como ministro error, si se quisiera, o digamos, tema que no le salió? Algunos detractores dicen, don Luis, usted puso un par de puentes Bailey, lo dicen algunos. ¿Cómo responde usted a todo a ese cuestionamiento y cuál fue su mayor virtud como ministro en estos 2 años? Mi mayor error es lo que doña Rosaura dijo, no tener suficiente malicia indígena. Virtudes. ¿Y cómo les contesto? De ahí, la inspección técnica vehicular bajó a la mitad del precio para todo el mundo.
Se lograron rescatar 13 licitaciones donde está el puente del Saprissa, el puente del Tempisque, el Atillo 4 que se está construyendo, por mencionar algunos, que estaban perdidas. Se lograron rescatar. Se logró impulsar un paquete de 400 millones donde viene la radial Santana-Belén, donde viene la terminación de Barranca Limonal, La Angostura, etc. Se logró hacer la exploración arqueológica que está corriendo hoy para el Aeropuerto del Sur. Desde el 2012 está esperando a que se haga, 12 años después. Se logró instrumentar cómo hacer para que el Aeropuerto de Limón no solo siga siendo internacional, que realmente es de mentirilla, sino que sea de verdad con vuelos comerciales. Se logró reestructurar lo que es el proyecto para el tren de pasajeros, porque era un sueño de opio de 1.500, 1.700 millones de dólares, donde solo teníamos 500 y nadie nos iba a dar 1.000 millones, algo que sí fuera una realidad. La paralización total de la circunvalación norte, eso estaba en el aire por desacuerdos con el contratista. Intensivamente nos reunimos con el contratista y logramos reactivar eso, que se saliera de Barranca Limonal y se concentrara en Taras La Lima y en circunvalación. Se logró abrir la galera, se logró hacer el seráfico, se logró meterle 3 kilómetros más a la ruta 160, que es la ruta allá del Sol, que se llama, en Guanacaste, una serie de puentes que se hicieron en Brasilito y otras localidades. Se abrió la etapa 5 de circunvalación, que ustedes la ven en funcionamiento hoy. Se lograron muchas cosas a nivel de modernización y crear ese ambiente para que ocurra lo que es la movilidad eléctrica. Se dejó, y espero que no se eche para atrás, que a partir de octubre todo autobús nuevo que entra al país a zona urbana plana tiene que ser de piso plano, sin gradas, o con acceso plano, que el final del bus sí puede tener unas gradillas, pero la mayoría no. Se dejó que a partir del 1 de enero del próximo año todo autobús que entra nuevo al país tiene que tener pago electrónico incorporado, punto. Se dejó el proyecto de ley para que se incentive que los autobuseros que operan con buses eléctricos se les pueda dar una vida útil más larga. Se dejó la reforma integral del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ahí presentada en la Asamblea Legislativa. Se dejó hecha una nueva ley de concesiones. Se dejó hecho un nuevo reglamento de iniciativas privadas, que lo que eso significa es que se quitan esas desventajas que había en el reglamento previo, donde no se le daba ventaja a quien propusiera un proyecto que sí fuera aprobado. Se dejó una nueva ley de publicidad exterior que permite mejor aprovechamiento de todos los derechos de vía. Se dejó la ley de plataformas, que ya la empezaron a distorsionar, ya me di cuenta. Ni modo, espero que en la asamblea la puedan echar para atrás y terminar de ajustar, pero se dejó caminando para que los taxis modernos o plataformas puedan operar y legalizarse, pero también para que no se afecte a los taxistas. Se dejó una serie de proyectos encaminados, no listos, 65 kilómetros de la Ruta 32, la Ruta 32 reajustada para que saliera a costo. ¿Y eso va a poder terminarse, don Luis, la Ruta 32? Todo el mundo que pasa por ahí ve que es como un sueño opio eso. De ahí ya yo no le puedo contestar esa pregunta. Creo que se la tiene que hacer a otras personas. Mauricio Batalla. Es que ya yo no tengo control sobre esas cosas, ya yo no sé qué decisiones se están tomando, qué se está haciendo. Y déjeme ser muy claro, yo no salgo en desacuerdo, o sea, yo a Mauricio en un mensaje que le mandé le dije, estoy a tus órdenes, si tenés alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza estoy a la mejor disposición para contestarte, porque tiene que haber una continuidad. Claro. Tiene que haber una continuidad. ¿Y él le respondió el mensaje? Sí, él respondió un gracias, él se está organizándose y concentrándose, entonces en el momento en que si él así lo tiene a bien, yo estaré disponible para explicar cualquier cosa, porque los detalles a veces solo uno los maneja, ¿verdad? Yo sé, y vamos ya como a la parte final. Habíamos hablado en algún momento tema político, hemos conversado un poco. Usted me decía, no le puedo hablar porque tengo restricción, pero bendito sea Dios, ya no tiene restricción, así que podemos hablar. Me llama la atención y se me quedó ahí en el chip los 5 partidos que se le acercaron. ¿Quiénes? ¿Puede decirlos? No me dejan decirlos, pero no imagínense. Pero ya sabemos que la unidad sí fue uno. Sí, con ellos conversé. Ok, pero lo buscaron.
Ellos me buscaron. No, todos me buscaron. A todos lo buscaron. Es que dice Gerardo que estuvo en una comunicación informal y que usted dijo, es que yo soy de cuna sociocristiana. ¿Eso fue así? Los que conocen mi familia del lado paterno y materno saben que mi padre y mi abuelo, y de mi otro lado todos mis familiares, han sido del Partido Unidad Social Cristiana. Todo el mundo lo sabe. Hay historias de mi abuelo donde tenía rifles y dinamita bajo el piso de su casa durante la campaña del 40 y resto. Eso no es un secreto. O sea, los que se van a investigar a mi familia verán fotos de mi tía Marina con algunos de los presidentes que la unidad tuvo, etcétera, ¿verdad? O sea, de ahí es que cómo va a negar uno la orientación política de su familia. Es lo que es. Pero entonces ese acercamiento se hizo de 5 partidos. O sea, 5 partidos lo buscaron. Hubieron llamadas telefónicas, hubieron visitas en persona, donde yo tenía citas donde me ponían citas cada 30 minutos. Habían ocasiones donde tenía 3, 4 salas de reunión con alguien que quería reunirse para algún tema. Y en alguna de esas hubo gente de partidos, en otras hubieron llamadas telefónicas. Y la respuesta siempre fue la misma. La respuesta es, hoy no es el momento de hablar de esto, es beligerancia política. Yo tengo que esperar hasta que yo esté fuera del gobierno para poder conversar este tipo de temas. Ok, y ya está fuera. De ese contacto que tuvo inicialmente, ¿lo han vuelto a buscar? No, por supuesto que no. Porque en las palabras de mi tío Ricardo Díaz, cuando uno está en política, los amigos son de mentiras y los enemigos sí son reales. Entonces, de esos 5 contactos, ¿usted vio un interés genuino o no? Pero es que es muy simple. Ellos quieren a alguien para que su partido llegue al poder. Ok, pero entonces eso me lleva a lo siguiente, que usted no estaría con un partido de estos 5 que lo buscaron. Lo que pasa es que vea la política en Costa Rica. Póngale que usted quiere ir de presidente. Y los jóvenes que están viendo recordarán en 20 años este mensaje. Si usted quiere ir a política, usted no puede postularse usted solito. Usted necesita un partido. Estamos de acuerdo. Si yo quiero ser diputado, por ejemplo, yo no me puedo postular solo. Yo tengo que tener un partido. Y el partido tiene que tener una cantidad mínima de firmas, tiene que tener presencia a nivel nacional, si quieres ir a la presidencial por la presidencia. Eso significa 84 cantones y siguen creciendo. Significa una estructura, significa una organización, significa un montón de cosas. Significa correr una campaña, significa hacer reuniones, significa recaudar fondos, significa tener credibilidad para deuda política, que es otra cosa que, por cierto, deberíamos de erradicar. Y voy a hacer el paréntesis en 10 segundos. Aquí en Canadá, cuando se termina un gobierno por diferentes mecanismos, que sería importante tal vez decirlos, porque aquí usted va a dar un voto de no confianza, inmediatamente se termina el gobierno y se termina la asamblea, todo el mundo está afuera y 35 días después hay una votación, 35 días después. Y en esos 35 días hay 3 debates. Eso es todo. No es pegar banderas, no es ir a hacer 1 millón de reuniones y cabildeos, no es ese despilfarro de plata en campaña política que después da deuda política. ¿Y quién paga eso? Los impuestos de todo el mundo. Claro, entonces, pero en esa lógica, don Luis, también es cierto que, porque la gente dice, es que los partidos políticos, es que el sistema democrático necesita los partidos políticos y el Estado necesita, de alguna manera, que esos partidos no se metan amigos que ya todos sabemos, ¿no? Gente que venga del narcotráfico, que venga con intención de lavar plata. Así que es un proceso transparente, que es engorroso y que creo que Costa Rica debería resolverlo, sí. Pero los partidos políticos son necesarios. No sé si decirles mal necesario. Tal vez los partidos políticos sí. Lo que yo pensaría es que la deuda política hay que quitar eso. Bueno, pero sí. Vamos a ver, creo que con la deuda política también se han cometido abusos de alguna manera. Pero sí es cierto que el concepto del partido político sigue siendo importante. Es decir, si hay aspiraciones políticas, como usted bien lo indica, se necesita un partido político. Se necesita un partido político y eso implica recursos, significa donaciones y la gente no da la plata simplemente por la bonita cara de alguien. Por lo simpático que es. O por lo simpático, yo no sé si soy simpático, no, eso es otra cosa. Bueno. Pero la gente no da el recurso sin esperar algo a cambio. Y eso es una de las desgracias de donde estamos hoy. Y es uno de los brazos de ese pulpo.
Ahora, ¿qué lo haría pensar o qué lo haría, digamos, tomar una decisión de alguna afiliación política? Es decir, que dentro de algún tiempo, si usted, bueno, tiene que ir al país, habla de limpiar su nombre, porque la gente podría decir, bueno, la unidad no estamos convencidos, pero Liberación Nacional de repente, no sé, hay mucha crítica, ¿no?, a los partidos que han sido tradicionales y que han estado en el poder. ¿Qué lo haría pensar a usted que establecer, digamos, una afiliación con cualquiera de estos partidos sería más bien un impulso a ese deseo presidencial, si se quiere? De ahí es que hay dos opciones, ¿verdad? Ajá. La opción que usó el presidente actual, que fue usar un taxi, o la opción de hacer un nuevo partido. Esas son las dos opciones. Y entonces, en tomar esa decisión, uno tiene que mirar qué es más conveniente. Un partido establecido ya tiene a nivel bancario acceso a deuda política adelantada porque ya tiene un caudal demostrado y ya puede pagar de vuelta por eso. Un partido nuevo no tiene acceso a nada de eso y tiene las puertas completamente cerradas, tiene que arrancar con recursos de otros que los van a inyectar y que no lo van a inyectar por lo simpático que sos. Y entonces ahí es donde empieza parte del dilema. ¿Realmente vale la pena meterse en todo eso? Y entonces ahí es donde uno empieza a pensar. Pero del último video que usted hizo, la última frase que yo, cuando lo vi, yo dije, hijo, entonces viene con proyecto político. De ese video a hoy, ¿ha tenido así como second thoughts, esos segundos pensamientos de si realmente quiere meterse o no? Vamos a ver. Sí, un poco. Sin embargo, yo sí lo haría. Y en el momento en que grabé ese video, yo lo quería hacer. Hoy lo quiero hacer, pero entonces uno se confronta con esa realidad que te acabo de decir. ¿Cómo? Con un partido ya establecido, donde entonces un montón de figuras van a querer que les des tal ministerio, que les des tal puesto en tal otra institución, presidencia ejecutiva, etcétera, o vicepresidencia. O un partido nuevo donde no hay esa organización y los que te van a financiar contra una expectativa futura que puede ser parte de esas raíces de mala hierba que quedaron ahí puestas, y es lo que hay que cuidarse mucho. Pero vamos a ver, de estos 5 partidos, usted me dirá, ¿el partido gobierno está dentro de esos 5 partidos? Lo que pasa es que usted sabe que yo hago cara y mi cara le va a contestar. No, yo lo sé, pero digo, porque de alguna manera uno diría, a ver, sí es cierto, digamos, el PSD fue un partido que no estaba necesariamente en el mapa político, a partir de que doña Pilar y don Rodrigo se suman en un binomio, logran tener mucha notoriedad, y bueno, y eso los lleva justamente a la presidencia. Pero es un partido que hoy se distanció con el candidato, bueno, con el presidente, y está distanciado también a nivel de fracción legislativa, ¿no? Es evidente, doña Luz Mari está prácticamente sola, pero sigue asistiendo, digamos, a las reuniones que hace la fracción. ¿Esa es una posibilidad? Vea, muchos de esos partidos se identifican con el gobierno actual. Parte del problema de la beligerancia es que el gobierno actual no puede formar o no debe, porque de ahí sí se formaron. ¿Cómo se formaron? De ahí yo no sé. Vaya usted, busque quién los inscribió. Pueblo Soberano, y aquí Costa Rica manda, ¿está refiriendo? Vaya, busque usted a quién los inscribió, qué personas figuran, y si esas personas tienen alguna relación con, ya usted me puede interpretar. Y sí, algunos de ellos se identifican con líneas de gobierno. Parte del problema de la beligerancia es que el gobierno no puede formar su propio partido y bueno, se da lo que se da hasta la fecha actual. ¿Cuál utilizar o si usar uno nuevo? Es parte de la meditación actual, de lo que en este momento estoy analizando, y no tengo que correr porque en realidad queda básicamente el resto de este año para pensarlo cuidadosamente. Lo que es la campaña política generalmente empieza en febrero del 2025. No hemos terminado campaña, yo sí debo decir. O sea, estamos en una campaña, creo que la más prematura de la historia del país.
Y creo que tiene que ver con la sed de los partidos de tener figuras que le hagan un contrapeso a lo que puede ser el gobierno y lo que es la figura del presidente por la popularidad que tiene el presidente. Y eso tiene a todo mundo en un pánico. Bueno, a los partidos que son opositores, digamos, al proyecto político del presidente. Y el pánico es el que resulta entonces en la forma en que actúan y en lo que tratan de hacer para entonces quitar del camino a todos los que pueden ser opositores e impulsar a los que ellos quieren impulsar. Pero sí, estamos de acuerdo, la campaña, de hecho hay un artículo que salió que dice y saca como 5 diferentes perfiles, la campaña ya inició, a 2 años de que sea realmente el momento de votación. ¿Es eso bueno o es eso malo? La historia lo dirá. Yo lo que creo es que el gobierno debe continuar trabajando y porque todos queremos que el gobierno tenga éxito, porque es el éxito del país. O sea, con todas las críticas que uno puede establecer. Es que si le va mal al gobierno, le va mal al país. Es que el país es un país en vías de desarrollo que económicamente ha logrado estabilizarse, pero que para hacer ese salto a ser un país desarrollado, y entiéndase bien, sí se puede, le falta realmente meterse en esas cosas estratégicas. Pero hace falta esa madurez que usted mencionaba, porque, a ver, debería ser como, yo no digo que es sencillo, yo no sé nada de política, pero lo que sí veo es un poco, hago la lectura desde fuera y como periodista, ya ni siquiera como periodista, como ciudadano, es cómo queremos traer liderazgos nuevos, liderazgos frescos. Si seguimos empantanados en discusiones que a veces son como tan absurdas desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, los pleitos, lo que debería haber algo más. Y entonces le vuelvo a repreguntar, ¿es ese partido una posibilidad? Sí, ese partido es una posibilidad. De hecho, tengo conversaciones con un partido que no figura en este momento, pero que puede, es como un, no quiero decirlo, pero lo voy a tener que decir, como un cascarón que está ahí y que uno puede darle vida y acondicionarlo de la manera que uno quiere, como la estructura fuera de una casa, pero sin nada por dentro. Y eso es posiblemente la forma en la que me quiero mover. ¿Por qué? Porque entonces significa que se puede traer la gente que vale la pena, la gente que realmente es patriota, la gente que realmente tiene esa intención de ayudar al país. Y no se crea, y entiéndase bien, hay muchas personas que como yo estamos o estuvimos fuera del país porque simplemente nos repudia ver lo que estaba ocurriendo. Y si regresamos es porque queremos hacer ese cambio. Eso es un poco el pensamiento en este momento. Lo que estoy es como adelantando el pensamiento un poquito de verlo en los diferentes escenarios, ese partido nuevo, si es un partido ya constituido, que creería que la unidad no es un partido taxi en el caso suyo por la raíz, digamos, sociocristiana que usted me habla de su familia. O sea, para usted es algo como natural entender la unidad. Un partido nuevo implicaría eso justo que usted dice, traer la gente que quiera hacer un cambio por el país, pero que tomaría más tiempo, porque la Constitución sí está a tiempo, pero todo el tema de fondos y la plata, porque para ser presidente necesita tener plata. Desgraciadamente es que no hay otra manera, ¿cómo lo va a mover? O sea, yo sé que la gente tiene la mística y la gente va, pero bueno, hay estructuras, las estructuras te dan una enorme posibilidad de llegar a presidencia. Si no, sería como más complejo, don Luis. Tengo 8 preguntas cortas, más de toda la conversación que hemos tenido, pero ¿tiene miedo usted, don Luis? No. ¿No? No. Pues alguien lo mandó a comprarse un perro. Sí, tenía miedo. Vea, si yo tuviera miedo, yo no hubiera ido a Costa Rica. Yo no me hubiera metido en lo que me metí. Si la gente supiera lo que es el día a día. Una vez estaba yo con Paula, no voy a decir el apellido, es una funcionaria, Paula sabe quién es, y es una alta funcionaria. Estábamos en un restaurante comiendo y veíamos a la gente en la mesa a la par, disfrutando la vida, conversando y riéndose, mientras que nosotros estábamos en el teléfono atendiendo 1.000.000 de cosas y atragantándonos. Y yo le decía, qué linda era la vida simple cuando uno no tenía 1.000.000 de complicaciones en las que estamos hoy, vos y yo. Es tan complicado, el bombardeo es diario, se pierde tanto tiempo, o lo hacen a uno perder tanto tiempo en tanta nimiedad, en tanta cosa detallada. Si yo hubiera tenido miedo, yo no hubiera entrado a eso.
¿Es de los que da la cara o huye? Yo doy la cara, pero cuando es necesario retirarse para proteger a otros, soy fiel y protejo a mis amigos. Si tengo que evitar una confrontación para evitar daño colateral de otras personas, yo lo hago. Y si alguien me trajo a mí a trabajar porque me dio la confianza y esa persona se va, yo me voy. ¿Qué piensa, presidente? Don Rodrigo creo que lo calificaban como un tecnócrata en un artículo el otro día, no sé si de España, creo que eso es correcto. Su formación del Banco Mundial le permite comprender la complejidad del Estado e identificar los temas claves adecuadamente. Su forma de implementar algunos de los temas claves no es la misma que la mía. Su carácter evidentemente no es igual que el mío. Su forma de manejar personal y manejar otras cosas tampoco. Respeto lo que está haciendo. Quise apoyarlo hasta el último día. Él tomó una decisión que yo creo que las personas inteligentes saben por qué la tomó. El mensaje enviado fue la cortina de humo. Y de ahí, que Dios lo bendiga y lo apoye y le dé sabiduría para terminar de sacar estos 2 años. ¿Cuándo iniciaría su campaña política? En febrero del 2025, si tomo la decisión, pero esa decisión depende de si usted todavía cree en este servidor y no en toda la campaña de desinformación que está corriendo. ¿Será presidente? No lo sé, eso solo la gente lo puede saber y tampoco me desvío, honestamente. Yo tengo una vida cómoda aquí en Canadá. Es una vida donde inclusive puedo llegar a la hora que yo quiero, aquí a la oficina, y si quiero solo vengo el día que doy clases, que es 1 o 2 veces a la semana. O sea, yo realmente ir allá es realmente porque sé lo que hay que hacer y porque quisiera ver que Costa Rica cambie como ha cambiado Singapur y otras naciones, donde usted camina por el Marina Bay Mall y ve unos cuadros gigantescos, ve una ciudad súper pobre, toda desordenada, y después sale afuera a la calle y ve la transformación que 50 años hicieron. Eso me encantaría, yo no lo vería, pero me encantaría que sea parte de la continuidad y que por lo menos sea el inicio. ¿Culpable o inocente? Pues yo creo que eso es evidente. Obviamente que inocente. Don Luis, le agradezco el tiempo de esta entrevista. Creo que era importante también poder escucharlo después ya de un poco más de 15 días. Buenas, estamos aquí con Luis Amador, profesor de la Universidad de Concordia. Estamos aquí en Montreal. Don Luis nos ha recibido a la República y nos ha brindado un espacio para hacerle algunas preguntas, de las cuales vamos a ver cómo nos va, pero primero que todo agradecerle a don Luis por recibirnos. Un placer tenerlos por acá y a todos los que nos están escuchando, mirando también. Claro. Don Luis, vamos a hablar sobre varios temas. Obviamente me interesa tocar el tema de Liberia. Vamos a ver qué tanto podemos hablar sobre eso por temas legales, pero quería empezar un poco antes de que se desatara todo este tema de Liberia. ¿Qué pasó en el mes de marzo? Usted estaba aquí en Montreal de casualidad con Fernando Naranjo, una conferencia. ¿Qué pasó en ese mes de marzo? ¿Usted recibió una llamada? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, sus reacciones, el resultado? ¿Y dónde está usted ahora en su vida? Eran las reuniones de la Organización de Aviación Civil Internacional. El día anterior había estado con personeros del gobierno de Canadá buscando sistemas de financiamiento para carreteras en Costa Rica y acuerdos país-país y otro tipo de mecanismos para ver si nos servían. Ese día, como a las 3:40 de la tarde, suena el teléfono. Yo contesto, era el presidente, don Rodrigo, ¿cómo le va? Me dice, mal, muy mal. ¿Por qué? Le pregunto yo, porque he tomado la decisión de destituirlo y es irrevocable y
la prensa ya está convocada. Yo sabía que mi salida del gobierno era inminente, tal vez no en un plazo tan corto, yo la anticipaba más hacia finales del año, principios del próximo. Había muchos proyectos corriendo que me interesaba mucho que avanzaran, los de transporte público, principalmente interconexión con el tren. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues aprovechando que estoy en Montreal, evidentemente ese mismo día, ahí mismo, me vine para acá a la universidad, hablé con el decano, le dije lo que acaba de ocurrir y que ocupaba reactivar mi posición como profesor, interrumpir o poner fin al political leave of absence, que es un permiso sin goce de salario. Y bueno, a partir de ahí regreso con una reactivación y bueno, a desempolvar todo lo que estaba ahí pendiente a nivel de investigación, y también hay que calendarizar los cursos que empiezan ahora en verano y continúan en otoño, etcétera. Entonces, un poco por donde estamos. Ok, entendido. Y una pregunta, cuando usted regresa, ¿cuál fue el proceso? Usted regresó a su oficina, organizó su salida, usted sale el día, como a 2 días de la llamada. Sí, la llamada fue el martes, yo regreso a Costa Rica el miércoles, el día jueves empaco, me despido de las personas cercanas y el día viernes viajo de regreso para acá. En su momento que usted llega al aeropuerto, usted pasa por seguridad y ahí usted se encuentra con la OIJ, o cuénteme un poco sobre esa salida en el aeropuerto. Cuando yo llego al aeropuerto, como a las 5:30, habían periodistas de un canal de televisión. Les dije que no iba a dar declaraciones, pues ya había grabado un video. Ingreso, me dan el pase de abordar, toman mi equipaje, el que va chequeado en el avión, me voy con la maleta de mano y un salveque. Cuando llego al puesto de migración, donde uno entrega el pasaporte para que le pongan la salida, entrego mi pasaporte canadiense, porque yo venía directo a Canadá. Ese es el pasaporte con el que tenía que viajar, obviamente, por acceso, por visa. Y pues ahí me dicen que un momento, y el momento se convierte en 1 hora aproximadamente, en el cual no me decían nada. Y después de ese rato, ya finalmente yo les digo, bueno, ahí me tienen que explicar por qué me tienen aquí, no me dejan pasar. Y ya para ese momento habían tomado mis 2 pasaportes, el tico también y mis pases de abordar también. Los agentes del aeropuerto, el agente que era como el jefe de la policía de migración, me imagino yo, creo que era apellido Contreras, ya me informa que viene la gente del OIJ, que van a tomar mis artículos electrónicos y que después de eso yo me puedo ir. Yo le digo que está bien, muy bien. Ahí me quedé esperando, como a los 5 minutos llegaron, muy simpático, porque cuando los agentes llegan, pues lo pasan a uno a un cuarto ahí aparte, donde abren la maleta y sacan los electrónicos, etc. Y bueno, mi reloj, mi computadora era mi computadora personal, donde tenía el trabajo desde el 2017, todos los proyectos de consultoría, todos los proyectos de investigación, absolutamente todas las bases de datos, muchas de esas confidenciales, con acuerdos de confidencialidad con otros países como Ecuador, Qatar, etc. Y de ahí, lo simpático es que entonces uno tiene que montarse en un avión donde no tiene ni teléfono para saber si el que sigue ya va a abordar. Entonces es como regresar a los años 90. Claro. Don Luis, otra pregunta, regresando un poquito a lo que usted mencionó antes, que su salida del gobierno era inminente. ¿Por qué? ¿Qué le dio pensar eso? Es un sentimiento de saber que a uno lo están pidiendo cosas, pidiendo cuentas, pidiendo el cumplimiento de plazos estrictos, y entonces ese sentimiento empieza a desarrollarse por todas esas solicitudes donde uno dice, ¿por qué solo a mí es al que tienen presionado y que tiene que salir todo en el plazo exacto, que me tienen en reuniones constantes bajo la lupa, etcétera? Y entonces pues empieza a desarrollarse ese sentimiento, ¿verdad? Ok. Ahora sí, entrando un poquito al tema de Liberia, vamos a ver, ¿usted rechaza todas las acusaciones de corrupción? Absolutamente. Ok. La Comisión Nacional de Emergencias consideró que la adjudicación a MECO está apegada a derecho y cumple con todos los requisitos.
¿esa licitación fue hecha a la medida para que MECO lo ganara? Tiene que preguntarle a la Comisión de Emergencias, no a mí. En el 2023 se hablaba de una intervención más grande, una de $100 millones que incluía una pista de rodaje, algo que expertos dicen que es necesario para Liberia considerando la alta demanda. ¿Por qué no se realizó ese proyecto y se escoge hacer uno más pequeño? Vea, la pista de Liberia, cuando usted ve el número de pasajeros y la cantidad de vuelos que llegan, uno se da cuenta, y lo he venido explicando en muchos foros, que no hay calle de rodaje. Eso significa que el avión rueda por una calle, da vuelta y usa la pista para despegar. Exacto. Al no existir eso, pues entonces tienen que rodar por la pista y tienen que ir a la gota al puro final y ahí devolverse y ahí salir. Eso te corta en un buen porcentaje la capacidad, porque entonces ya no puedes tener aviones saliendo cada 2, 3 minutos, claro, sino que ahora hay que esperar como 6, 8, 10 minutos mientras cada uno hace su maniobra. Evidentemente el aeropuerto hay que hacerle una expansión, pero de ahí llegamos al punto donde la pista estaba en una condición que requería una reparación urgente, producto de todos los fenómenos climatológicos previos. La pista pues llega a esa situación. Sí quiero aclararte que no puedo referirme en específico al caso de Liberia, porque esto está en un proceso judicial. Correcto. Los abogados han sido muy claros en que no debo dar absolutamente ninguna declaración al respecto, y yo sé que eso es parte de lo que la gente quiere saber. Sí. Sin embargo, ahí es donde uno está en esa contradicción, porque uno quiere explicar y uno no tiene absolutamente nada que ocultar, pero al estar judicializado es en los tribunales donde se va a dilucidar, donde se va a exponer todo lo que ha ocurrido. Claro. ¿Hay alguna indicación sobre cómo está procediendo esa investigación? Si se sabe en algún momento cuándo la OIJ pasará la tarea a la Fiscalía, algún indicador de fechas, cosas así. Lo que se hizo fue nombrar un abogado penal para que se apersonara al proceso, y es el que está llegando el seguimiento, aportando la documentación, facilitando lo que el OIJ requiera, sea documentos, sea mi testimonio. Entonces, en ese sentido, él es el que está llevando el proceso. El proceso a lo interno, no sé en dónde se encuentra. Sí. Eso ya sería una pregunta más para la gente del OIJ. Tengo una preguntita más sobre Liberia. Vamos a ver si lo podemos tocar. En el 2023, cuando se iba a hablar de la inversión de $100 millones, usted dijo en conferencia: como todo, buscamos el precio a la baja, señor presidente, y así serán las licitaciones de ahora en adelante. ¿Por qué entonces llegamos a este punto que estamos hablando de un sobreprecio de 912 millones de colones? Vea, de nuevo, ahí es donde ya uno llega al momento en el que no puedo dar declaraciones específicas al respecto. Ok, entendido, todo bien. Podemos hablar quizás sobre licitaciones en general en Costa Rica. En este caso específico, bueno, hubo 3 oferentes, 2 de las cuales estuvieron involucrados en el caso Cochinilla. ¿Por qué seguimos trabajando con estas constructoras que están siendo investigadas con procesos abiertos de corrupción? Ese es el sistema que tiene Costa Rica. Hasta que no estén inhabilitados, no se puede negarles la participación en procesos de licitación. Cómo se hizo la licitación y todos los detalles, de nuevo, esto fue manejado a través de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Tocando en ese punto, y aquí también no sé cómo está la situación, pero está don Fernando Naranjo de la Dirección General de Aviación Civil, don Alejandro Picado de la Comisión Nacional de Emergencias, y está usted. ¿Cómo se reparte o se repartió la responsabilidad de esa adjudicación? De nuevo, lo remito al video que yo grabé donde explico quiénes fueron los que estuvieron encargados al respecto.
Aquí hay que entender que esto no es un proceso del MOP, ¿verdad? Y de nuevo, esos detalles, desgraciadamente, yo sé que todos quieren conocerlos, pero por el mismo proceso que se está corriendo de investigación, no puedo referirme. Entiendo totalmente. Quizás podemos retomar el tema de H. Solís y MECO, quien a mediados del año pasado, que habían pasado 2 años desde el caso Cochinilla, la OIJ apenas estaba recibiendo permiso para revisar dispositivos electrónicos. O sea, es una investigación que después de 2 años está ahí como a medias. ¿Qué se puede esperar de esos procesos anticorrupción si no se da al fin? Pasó parecido con el caso Diamante, muchos alcaldes fueron a la cárcel 2 noches, quizás 3 noches, y casi nunca más se volvió a escuchar de eso. Varios de ellos, de hecho, siguen en la política y ganaron puestos en las elecciones municipales. Vea, le puedo decir a nivel general que el país tiene que mejorar en muchos de los procesos internos. Procesos de contratación, por ejemplo, en otros países, como en Arabia Saudita, usted tiene récords donde usted tiene precalificadas a todas las empresas. Usted sabe las capacidades de esas empresas, usted sabe cruzadamente a nivel de todo el gobierno cómo se van comprometiendo. Usted sabe si una empresa ha tenido un mal comportamiento, ni siquiera porque a nivel de corte lo hayan penalizado, sino porque no cumplió en plazos, porque hizo la obra no con la calidad adecuada, etc. Ahí va perdiendo puntos y le van reduciendo el techo de contratación. Las que contratan y cumplen en plazo, cumplen en calidad y hasta entregan antes, a esas les van subiendo el techo conforme van demostrando. Esos son mecanismos que se pueden ir implementando. En Costa Rica no existen. Es triste ver en Costa Rica hay políticos con no sé cuántos casos de peculado que están otra vez en la función pública. Y eso significa ya acusados y comprobado Claro. Lo que han hecho, ¿verdad? Es lo que hay. Sí hay que mejorarlo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué va a una velocidad? No sé si el nivel de complejidad del caso es tal. Eso ya es algo que solo los señores del OIJ sabrán. ¿Eso se puede cambiar a nivel de diputados o a nivel de presidencia? ¿Es una combinación de ambos? Aquí usted estamos del lado del Poder Judicial y recuerde los 3 poderes del Estado y recuerde de dónde emana eso, emana de la Constitución. Entonces hay que subir hasta ese nivel para empezar a ajustar cosas importantes. Ahora, otras cosas sí pueden ampararse a la ley, como lo son este tipo de mecanismos que yo estaba mencionando, que son filtros que permiten ir cambiando un poco las cosas. Conversaciones han habido, pero la acción no ha llegado a que se implementen ese tipo de mecanismos. Eso sería a nivel de ministerio. Sí, por ejemplo, usted tiene el SICOP, ¿verdad? En el SICOP todo el mundo tiene que ir por SICOP en el sector público. Entonces, ¿por qué no reforzamos el SICOP para que el SICOP sea capaz de hacer lo que yo mencionaba previamente, por ejemplo? Claro. Ok, interesante. Don Luis, otra pregunta. Fuera del caso de Liberia, ¿usted vio corrupción en el MOP en sus 2 años ahí? Lo que se pudo haber visto que se sospechó de, todo fue remitido, dependiendo del nivel de prueba, a investigación preliminar o directamente a la Fiscalía. ¿Podemos hablar sobre cuáles casos o en cuáles proyectos usted vio esa corrupción? Al ser procesos que se están investigando, se arruinaría el proceso de investigación si yo le doy los detalles, porque entonces las personas o entes o los que pudieran estar involucrados estarían alerta. Claro, entiendo. Don Luis, usted inicia su autoexilio y señala tentáculos del mal. ¿A qué se refiere con ello? ¿Sobre quién estamos hablando? ¿Quiénes manejan esos tentáculos? Vea, vamos a aclarar varias cosas. Uno, si yo me quedo en Costa Rica y bajo acusaciones de corrupción, que aún no he visto pruebas, nadie me va a dar trabajo. Eso para iniciar. Segundo, ya era claro mi intención de correr en las elecciones. Tercero, todos los grupos que quieren poner a los candidatos
para intentar llegar a la presidencia, evidentemente que van a tratar de hundir a los candidatos que no quieren. Y entonces van a hacer hasta lo imposible por acusar a personas de cosas que no han hecho. En ese panorama, y en la adición de que obviamente tengo mi trabajo en Canadá, verdaderamente es el marco en el que salgo del país, simplemente para poder retomar. Yo tengo hijos, tienen que comer, yo tengo que pagar facturas, igual que todo el mundo. Los tentáculos en Costa Rica son políticos, son de estructuras que ya existen, que están ahí. Es interesante, el otro día estaba leyendo Todos los hombres de Nixon. Es un libro escrito por dos periodistas. Y la nueva introducción habla de Trump y habla de Nixon. Y es un poco la analogía para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Y ahí se cuenta claramente cómo Nixon manipuló la elección para que el candidato más débil fuera el que llegara a competir contra él. Y ahí se habla de cómo políticamente las estructuras existentes van manipulando las cosas. Y esa manipulación de cosas es realmente donde nosotros estamos, desgraciadamente, como país. Cuéntenos quizás un poquito más sobre esa manipulación de lo que vimos en las elecciones municipales, pues partidos tradicionales, quizás en este caso Liberación, se vio muy reducido. El PUSC mantuvo una buena participación, pero hubo muchos nuevos partidos. Bueno, y en las últimas elecciones presidenciales gana don Rodrigo Chávez, que es de un nuevo partido. Entonces, ¿esos tentáculos vienen de los partidos tradicionales? ¿O cómo se involucran en este ambiente nuevo? Vea, hay dos cosas. Hay grandes empresarios que apoyan a ciertos candidatos, que desde hace más de un año se sabe que querían mi cabeza fuera lo antes posible. Porque si no se les complicaba a los otros candidatos que ellos estaban tratando de impulsar. Y existen los que quieren regresar, o los que no pudieron llegar previamente en la anterior, ¿verdad? Entonces, en ese marco es donde estamos. Entonces, digamos, son tentáculos políticos controlados por personas del sector privado. Ellos necesitan el apoyo económico porque tienen que montar campañas de desinformación para desacreditar a la persona. Si yo empiezo a enviar acusaciones contra vos y envío y salgo en medios y monto la campaña, y este medio y el otro medio, y se empieza a hacer público y se genera la duda, y ahí se deja plantado a los 2 o 3 años, cuando uno sale librado y queda todo completamente demostrado de que uno era inocente, ya llegó la elección, ya pasó la elección, claro, y ya se hizo lo que se tenía que hacer. Obviamente que es en ese contexto, sin embargo, en el contexto de Costa Rica, también hay problemas de seguridad, también hay problemas de otra índole, ¿verdad? Para nadie es un secreto que hay personas que han sufrido amenazas y cosas por el estilo. Entonces, dependiendo de qué tanto es la desesperación y qué tanto es el deseo de estos grupos, pueden llegar a diferentes cosas. No estoy diciendo que haya ocurrido en mi caso, sin embargo, vos sos canadiense igual que yo y sabes la tranquilidad con la que uno vive en un país como este. Claro. No es lo mismo que estar en Costa Rica sin trabajo, posiblemente quemando los ahorros, y entonces pues simplemente es una decisión que no hay que pensarla. Claro. Yo me acuerdo cuando nos conocimos por primera vez, cuando se iban entrando al gobierno, usted me había contado que su familia se iba a quedar en Canadá, que usted no los quería llevar a Costa Rica por temas de inseguridad y especialmente relacionado con el puesto suyo. Eso combinado con una desestabilización de seguridad en Costa Rica, usted sigue como confiado en esa posición de que Costa Rica es un país inseguro, combinado con ese tema de lo que usted vivió en el ministerio.
De ahí, vea las noticias y vea los homicidios y vea todo lo que está ocurriendo en el país y desgraciadamente deberíamos de tener como el doble de oficiales de policía muchísimo mejor pagados porque el salario que recibe realmente no es lo que ellos por su nivel de riesgo merecen. Las herramientas y las restricciones que tienen para actuar desde el punto de vista legal y operativo. Como dicen los ticos, hacen tripas chorizo realmente. La fuerza pública es de agradecerles, pero no estamos dando abasto a nivel. Y esto es mi apreciación personal, ¿verdad? Yo no soy experto en el área de seguridad y posiblemente después de que oigan este video van a salir a desacreditar y decir lo contrario, pero basta con ver las noticias y basta con ver lo que está ocurriendo en el país. Yo quisiera una Costa Rica segura, evidentemente, pero yo creo que ahí es donde nosotros estamos. Es que a mí me tocó vivir como 6 años en Qatar. Y uno puede salir a la noche, a la medianoche, ahí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo es respetuoso. En Canadá, vos lo sabes también, claro. En su gran mayoría lo es. No es que no haya alguna cuestión sí. De vez en cuando, pero es que los niveles son muy diferentes. Claro. Don Luis, ¿hay una persecución política desde Casa Presidencial hacia usted? Yo creo que el proyecto político que se inició con esta administración y que fue el que nos inspiró a muchos a ir a trabajar para el gobierno tiene que continuar. ¿Cómo eso va a continuar? Yo me imagino que el señor presidente en su pensamiento estará meditando quiénes son las mejores personas para que eso continúe. No es una persecución política, es más bien una cuestión de escogencia, posiblemente de quién es, de cómo continuar. Posiblemente creo que por ahí anda la cosa. Cuéntenos sobre las manos en que queda el ministerio. Mauricio es un excelente gerente. Yo lo llevé al CONAVI. Él es un gerente de proyecto, un gerente de muy alto calibre, muy efectivo. Él, con sus propias palabras, le busca la comba al palo siempre y logra que las cosas se vayan ejecutando. Yo confío en que él pueda continuar muchas de las cosas que se iniciaron. Ok, entonces usted se siente cómodo en las manos que quedó el ministerio. Yo creo que era la elección natural, ¿verdad? Claro. Que Mauricio fuera el que continuara, sabiendo que él ya venía haciendo la labor de obra pública, ¿verdad? A través del Consejo Nacional de Vialidad. Don Luis, quiero hablar un poquito sobre seguridad vial y después sobre un tema más, pero hablemos de seguridad vial. Las calles son un desastre. La República publicó un artículo, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, en las cuales dice que las muertes en las calles están por encima de los 800, medio parecido a los homicidios que vemos anualmente. ¿Qué se puede hacer en Costa Rica para disminuir esas cantidades de muertes en las calles? Vea, cuando usted ve el tipo de vehículo y el tipo de colisión, se da cuenta uno que muchos son motocicletas o los vehículos que son de 2 llantas, mejor llamémoslos así, porque ahorita tenemos una proliferación de bicimotos por todo el país. Yo había encargado al Consejo de Seguridad Vial la preparación de un informe para las bicimotos, para establecer en dónde estamos, porque hay muchos tipos de bicimotos, ¿verdad? Hay bicimotos donde agarran una motoguaraña y se la pegan a una bicicleta con unas gasas. En cualquier momento eso se cae, en cualquier momento se le sale la gasolina, puede hasta prenderse en llamas. Hay otras que son traídas y vendidas, que son fabricadas en otro sitio. Pero el común denominador es que las bicimotos deberían de ser para un medio urbano, calles residenciales. Ojalá que las que tengan los carriles de bicicleta o que tengan un tránsito que vaya a cierta velocidad baja. En una autopista, en la ruta 1, en la ruta 27, en la ruta 2, en la circunvalación, ahí no, porque es una alta velocidad, es un vehículo que no puede desarrollar, llega hasta cierto tope de velocidad, en comparación con los otros, un diferencial de más de 20 problemas, etc. O sea, no me voy a meter en palabras técnicas.
y no tiene placas. Entonces uno no sabe quién es el vehículo y uno choca contra un vehículo de esos y quién es el chasis. El chasis es la misma persona. Entonces es muy preocupante. Y hay todavía entonantes que lo hacen más preocupante porque ahorita parece que hay una tendencia de que la gente que opera el taxi moderno ha querido en ciertos países, y espero que en Costa Rica eso no ocurra, hacer que las motocicletas sean también un taxi moderno. Pero es que ahí entramos en un problema todavía peor porque hay un pasajero y ahí no hay un chasis, ahí es su cuerpo el que lo protege. Claro. Todas estas muertes en carretera son muy lamentables. El país tiene, todas las carreteras son subestándar. Ninguna cumple con estándar en Costa Rica, seamos claros, ninguna. Todas tienen deficiencia. O sea, usted me puede decir y yo le puedo señalar directamente deficiencias en todas. Y no hay recursos suficientes para corregir todas esas deficiencias todas a la vez. Entonces hay que irlo priorizando por ciertos puntos. Entonces a nivel de la carretera se puede tratar de mejorar, pero mientras el vehículo sea un vehículo que tenga al pasajero tan expuesto, en una colisión que entre dos vehículos podría hacer daños únicamente, o tal vez alguna lesión menor, puede llegar a ser muerte. Claro. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Ese número de 800 que usted menciona es casi que una pandemia como la que vivimos con el coronavirus, ¿verdad? Es que son 800 muertos, o sea, no estamos hablando de que lo chocaron y le arrugaron, no, es muertos. Y creo que ya llegó el momento de actuar de una forma en la cual esos vehículos primero tengan que tener una revisión técnica que diga si son adecuados o no, si es que el motor se va a desprender o no, si tienen luces, porque en la noche no se ven, etcétera. Si los dispositivos de frenado son adecuados, cuál es la velocidad máxima que pueden desarrollar, readecuarlos y permitirlos a los que sí cumplen con esa normativa únicamente para cierto medio urbano de baja velocidad y prohibirlos en el resto. Y aquí está el problema social, el reto social. Muchos son utilizados por trabajadores de escasos recursos porque son más baratos, porque les permite mayor flexibilidad. Sin licencia. Y entonces hay que manejarlo de una forma cuidadosa en la que se le permite transicionar a los que ya tienen, que la lleven a inspección técnica para que ahí lo revisen y les digan si pasa o si no pasa. ¿Por qué no se hizo nada de eso cuando usted fue ministro? Posiblemente están pensando. No, sí se hizo, pero es que yo no podía dar una orden directa. Había que pedir un informe donde se hiciera todo el barrido de todo lo que se encontraba. Encontramos bicicletas de estas que dan 120 decibeles. Tal vez para ser claro, por encima de 100 decibeles su oído se expone a quedarse sordo. Y ese es el nivel que están emitiendo. No tienen iluminación, no son visibles, ¿verdad? Muestran fugas, muchos de los que, porque la gente del COSEBI tomó una muestra y empezó a analizar algunas que se fueron encontrando en la calle y durante algunos días estuvieron. Y entonces ahí se documentó un poco la problemática y un poco el camino de por donde hay que actuar. Don Luis, más allá de las bicimotos, siento yo y asumo que muchos van a estar de acuerdo conmigo que la calidad de las calles en Costa Rica es abismal. Eso también aplica para calles municipales, yo lo veo en mi cantón, pero aún así en mi cantón tenemos una calle nacional que no tiene pintura, no tiene líneas, no tiene ojo de gatos, las aceras están destruidas, literalmente cero orden vial. Y siento que los ticos casi estamos llegando a un punto donde eso es lo normal y lo aceptable. Y digamos, para mí, para muchos, o sea, no es lindo vivir así. ¿Cómo podemos cambiar eso? Y perdón, y solo para expandir un poco la pregunta, también me acuerdo que fue el año pasado, durante el invierno, no se logró hacer mantenimiento por falta de presupuesto, o no me acuerdo si fue el año anterior. Ajá. Y reitero, o sea, siento que estamos llegando a un punto donde las calles nacionales están decaídos completamente. Eso es correcto. Y no es que estamos llegando a un punto, estamos en ese punto desde hace más de 40 años y no hemos salido de ese abismo, para ser claros. Por un lado, no hay recursos suficientes y ahí están diciendo la misma cantaleta. No es la misma. Si usted va a los países que lo han logrado hacer, ellos tienen recursos suficientes para hacer las cosas bien. Por otro lado, la normativa técnica tiene que pedir que se hagan estas cosas. ¿Y por qué no se ha hecho la normativa técnica? No, sí hay normativa técnica, pero muchas veces hay carreteras que han sido asignadas como nacionales que deberían de ser municipales. Entonces, calle nacional no tiene que ser casco urbano, olvídese.
Eso tiene que ser únicamente entre dos grandes centros de población, de Liberia a San José, nacional, pero dentro de Liberia no debería haber una sola calle nacional. Segundo, esas calles, las que son nacionales y las que son cantonales, tienen que cumplir con esa normativa. ¿Cuál normativa? Que tienen que tener espaldón, que tienen que tener aceras si es urbana, etc. Demarcación, iluminación artificial en la noche, todo eso. Los recursos para hacer eso, hablemos un poco de recursos. El CONAVI tiene 71.000 millones de colones, que son como 130 millones de dólares más o menos, sí, para toda la red nacional. La red nacional son 10.000. En New Brunswick la red nacional son como 3.000 y tienen 175 millones en el año 2007, cuando nosotros hicimos la consultoría, o sea que ahorita deberían de estar como en 200 y resto de millones de dólares. Para 3.000, para un tercio. Sí. Entonces estamos desproporcionados completamente. La normativa tiene que ir acompañada de los recursos y tiene que ir acompañada de un sistema que permita ir planificando cómo se va a ir recuperando. El sistema se dejó hecho. La normativa quedó preparada en la nueva ley de caminos y el financiamiento ahí es porque usted veía que rumoraban que yo andaba en el tema del gas natural. De sí, por supuesto. ¿De dónde saca un país recursos? Un país saca recursos. ¿De dónde saca Canadá recursos? Los saca del petróleo que está explotando en Alberta, en los Santurce. Lo saca de toda la minería que hay, de metales y otras cosas, etc. No lo saca de turismo. Eso genera una industria secundaria. Un país lo saca de recursos naturales, lo saca de impuestos o lo saca de buenos esquemas de atracción y de retención de empresas que le vayan permitiendo desarrollar ciertos activos, ciertas propiedades del Estado. En Costa Rica hay un frente de costa gigantesco con Guanacaste vendiendo casas en 2-3 millones de dólares. La zona marítimo terrestre, los 50 primeros para la gente y los 150 siguientes a la libre, que se podrían estar vendiendo, porque ¿para qué quiero yo dárselo en una concesión para que la municipalidad cobre cualquier pichuleo? Claro. Se podrían estar vendiendo para que se hagan esas casas que los norteamericanos y europeos compran. Si no es esa línea de frente de costa, es el gas natural que tiene el país y el petróleo. Y sí, polémico, sí, como ustedes lo quieran, pero eso nos permite, porque los estudios que hay del MINAE, y son públicas la información, por cierto, para la gente que no lo sabe, lo que pasa es que nunca se hizo accesible y por eso la estábamos escaneando. Los estudios del año 98 y 2000 decían que habían hasta 12.800 millones de dólares, 12.800. Y de ahí al gobierno le entraba, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero creo que andaba como en un 7-10%, dependiendo del esquema de cómo se ponga eso en concesión. Y bueno, la parte de los impuestos. ¿Están dispuestos ustedes a pagar más impuestos? Yo creo que ya la respuesta todo el mundo la dio con la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No aprovechamos los recursos, no aprovechamos los activos del Estado y no estamos dispuestos a pagar más impuestos, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. Muy interesante. El gobierno es muy costoso, o sea, estamos invirtiendo mucho de esa plata que recoleccionamos en impuestos en salarios. 60% aproximadamente en lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por ahí escuché un dato que pedí confirmación y no sé si es cierto, que si usted agarra el presupuesto del MEP y lo divide entre el número de estudiantes, da un numerito muy interesante, que casi que sería el equivalente a pagar escuela privada. Claro. Entonces, el nivel de eficiencia de los ministerios que tenemos realmente deja mucho que desear. Y el problema es creado, porque hemos generado una estructura burocrática donde pedimos dictámenes, informes, un proceso de aprobaciones para poder justificar cualquier acción. Y eso lleva un papeleo gigantesco. Entonces ahí hay un montón de personas que tienen que preparar todo ese papeleo. Después, en la parte técnica hay que hacer todos los estudios de prefactibilidad para demostrar que las cosas son posibles. Ahí va otro montón de papeleo. Y entonces ahí empieza usted a tener una estructura burocrática grande que tiene que realmente revisarse, pero que uno no puede despedir a la gente. Uno tiene que tener el esquema para ir transicionando hacia una estructura más eficiente. Por eso preparamos un proyecto de ley para modernizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y todos los otros entes que estaban adscritos. Claro.
todos los demás ministerios deberían de sufrir un proceso similar, Sí. donde realmente se hace una revisión como tal. Y el Estado como Estado debería hacer una revisión a nivel global, porque mucho del fallo es que llegamos a un Plan Nacional de Desarrollo que se prepara en 3 meses, cuando recién acaba de entrar un nuevo gobierno, y eso obviamente que no sirve. Tiene que haber un plan de largo plazo que ya se deja hecho y que se va ejecutando por los gobiernos. Entonces, gastamos la plata en satisfacer la burocracia del papeleo, no preparamos los planes como se debe de largo plazo para ir ejecutando y no tenemos los recursos porque seguimos pensando en esa campaña de desinformación que vamos a cortar media montaña cuando en realidad son tubos de 1 metro de diámetro con una casetilla del tamaño de esta oficina, la que se va a encargar de sacar los recursos naturales. Claro. Y ahí es donde estamos. Don Luis, último tema que quiero tocar. Hablemos del 2026. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Vea, ahí hay sentimientos encontrados. En este momento, el cassette de la cabeza está en Canadá, tratando de recuperar mi vida aquí y de restablecerme de nuevo. Yo en este momento está en pausa el 2026 y está en pausa esperando a que el proceso que se está llevando de investigación se limpie y se dictamine la inocencia. En ese momento volveré a meditar y a considerar, pero en este momento a uno lo ponen en un esquema en que lo hacen ver de la forma en que quieren que todo el mundo lo vea. Y ahora sí, don Luis, última pregunta. Usted dice que no le gustaría estar involucrado en un proceso electoral con una investigación abierta. Le mencioné al inicio eso del caso Cochinilla, que lleva más de 2 años y medio en esa investigación y la verdad no se sabe nada. Podríamos estar hablando que, o sea, casi por seguro que ese proceso no va a haber cerrado para el 2026 y estaríamos viendo hacia el 2030. ¿Usted le interesaría regresar al país en ese momento? Estamos hablando de unos 4 o 6 años. Vea, tal vez para ser claro, en mi cabeza está muy claro lo que hay que hacer. Y yo sé que no se puede hacer en 4 años. Y yo sé que hay que dejar las bases, cada una de las instituciones tiene que encargarse de un cambio fundamental que se tiene que dar para que Costa Rica empiece a evolucionar, así como otros países evolucionaron, Singapur, por ejemplo. No me parece justo, ante la duda que fue plantada a todo el mundo, yo pretender correr en el 26 mientras esa duda exista. Cuando la duda esté limpia y quede absolutamente demostrado que no ha habido absolutamente nada malo de mi parte, ahí creo que las personas tendrían esa oportunidad. Y bueno, ese es justamente el juego político, ¿verdad? Yo confío en que en los próximos 2 años podamos ver un proceso en el cual se limpie, se esclarezca todo, quede completamente demostrada la inocencia, evidentemente. Y ahí ya podremos conversar de otras cosas. Mientras tanto, desgraciadamente quemando ahorros para pagar abogados y con una sensación un poco extraña de sentidos por dentro que están en conflicto. Es bonito ver cuando uno logra hacer ciertas cosas y la gente las mira y lo ve y aprovechan lo que se ha logrado hacer, pero sabiendo que el Estado tiene que concentrarse en esas cosas estratégicas, en esas cosas importantes. No en hacer 20 reuniones en 20 diferentes lugares para que llegue todo el mundo. Esas actividades son una pérdida de tiempo. Y creo que los políticos nacionales realmente todavía no han llegado a ese nivel de madurez.